y de la clínica. También lo hagamos con ustedes y salgamos de aquí todos con la mejor sensación y la mejor manera de diseñar estos ensayos clínicos que van a ser soluciones para las enfermedades que todos tenemos, y ahí nos incluimos todos los que estamos aquí. Bueno, pues permítanme que primero dé la palabra a la doctora Laura Barreales, directora de la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Ramón y Cajal y órgano gestor del instituto, de quien dependen en el tema de gestión el manejo de los ensayos clínicos. Así que, por favor, Laura, bienvenida hoy, gracias por estar y dinos unas palabras. Gracias, buenos días. Voy a confesar lo inconfesable, pero esto es una organización humana. Ha sido un atraco de la directora del instituto. Yo no tenía que estar en esta mesa, pero me ha visto pasar por la puerta y me ha dicho, siéntate. Y yo, como soy muy hermana, pues me siento. Os doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis, y no sé si está en streaming también, sí, y a las que nos acompañan en remoto. Mi papel es, como no lo he preparado, pues voy a improvisar, pero no me hace falta preparación porque el ensayo clínico es algo que llevamos en el ADN en esta institución. En todos los hospitales, en los que se hace investigación, que yo creo que es en prácticamente todos, por lo menos en los del sector público, y en este en particular. Entonces no necesito mucha preparación. El ensayo clínico, desde mi perspectiva, yo dirijo una organización de gestión, gestionamos todo lo que se hace en investigación y innovación en este hospital y en los grupos de las universidades que se nos adhieren también, las universidades Autónoma, Complutense y Alcalá de Madrid. Y el ensayo clínico es una actividad muy importante dentro de todo el mare magnum de investigación y de innovación que tenemos entre manos. Concretamente, en este hospital se realizan más de 200 ensayos clínicos nuevos al año. Se inician más de 200 ensayos clínicos nuevos al año. En el año 24, creo recordar que eran 224, 227. Es una barbaridad de investigación clínica. La inmensa mayoría de estos ensayos clínicos, y entiendo que a lo largo del día de hoy se hablará de esto, son comerciales, que llamamos. ¿Qué significa esto? Pues que hay una industria farmacéutica, biotecnológica, que desarrolla un producto sanitario, que desarrolla un producto, una molécula, un tratamiento, y que necesita, por regulación, afortunadamente es un ámbito hiperregulado para la seguridad y la tranquilidad de todo el mundo, entonces necesita validarlo en contexto en pacientes. Hoy entiendo que se hablará de las fases previas al ensayo y luego del ensayo. Pero además estos ensayos comerciales, que benditos sean, porque permiten que todos los que estamos aquí podamos recibir medicación sabiendo los beneficios y también los perjuicios, los efectos secundarios, pero lo sabemos muy bien y están muy detallados. Y gracias a eso podemos todos recibir todos los tratamientos que están a nuestra disposición y los dispositivos que nos aplican y que nos implantan en los hospitales. Además de esa investigación clínica comercial, que es la inmensa mayoría, en todas las especialidades, oncología, hematología, neurología, reumatología, enfermedades infecciosas, todo lo que puedan imaginar. Además, también tenemos, en mucha menor medida, porque para una organización como la nuestra es mucho más complicado, ensayos clínicos independientes, que llamamos, es decir, no comerciales, que son ensayos promovidos por nuestros propios investigadores médicos del hospital, que tienen una idea del desarrollo de moléculas. Es más complicado, porque nuestros recursos no nos permiten llegar a ese nivel, ese poderío que tiene la industria, ¿no? Pero bueno, a veces también, o de dispositivos o de productos, y lo ponen en marcha desde su propio conocimiento, con el apoyo del sistema público y de financiación pública que tienes normalmente en concurrencia competitiva. Es importante también el papel de estos ensayos, porque aunque nos cuesta mucho trabajo, son duros y complejos para nosotros, porque no tenemos el músculo de la industria, pero salen del investigador para la sociedad. Y no tengo que decir mucho más. Ya digo, lo llevamos tatuado, el ensayo clínico. Creo que es un ámbito muy profesional, muy regulado y que se hace muy bien. Desde luego en este centro se hace muy bien. Y hoy varias personas hablarán de ello. En el que nos podemos sentir seguros como pacientes, porque como bien decía la directora clínica, todos los pacientes. Y del que, por supuesto, tenemos que aprender de la ciudadanía, de los pacientes, y tenemos que mejorar como en todo. Aquí estamos dispuestos a recibir inputs y dudas y necesidades de todos los que nos hacen. Así que nada, muchas gracias. No sé si me he enrollado, porque como no me lo he preparado. Muchas gracias, Laura. Bueno, pues a mi izquierda, las doctoras Silvia de Pablo y Carolina de la Pinta, a las cuales quiero agradecer la organización de esta mesa realmente de sus manos,
viene la iniciativa, ya vino el año pasado, se está perfeccionando la iniciativa y les pediría unas palabras de introducción, aunque luego van a ser de las conductoras reales del acto de hoy. Por favor, Icía. Bueno, pues brevemente, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y la idea, como ha comentado la directora, pues es en este mundo de la investigación, donde hay tantas luces y sombras, incertidumbres y certezas, pues la idea de preparar esta mesa con los pacientes, para los pacientes y la ciudadanía, es que de estas luces y sombras nos quedemos con las risas, que de esta incertidumbre y certeza nos quedemos con esta certeza y que vayamos un poco más informados y con un poco más de conocimiento de lo que es el mundo del ensayo clínico y cuáles son esas inquietudes o motivos por los que nos animamos a participar o dudas que nos surgen cuando estamos participando. Y esperamos que, escuchando a los verdaderos protagonistas que serán los que participen junto con Carolina en el coloquio, pues vayamos siendo más enriquecidos, ¿no? Después esta mañana. Carolina, por favor. Buenos días a todos. Agradecer a todos los participantes de la mesa que estén hoy aquí con nosotros. Esta iniciativa se enmarca un poco en otra un poquito más ambiciosa, ¿no? Que es la creación de un grupo de trabajo de ciudadanos y pacientes, ¿vale? Entonces, dentro de ese marco y de ese grupo que se está creando y que estamos empezando a poner nuestras primeras piececitas, queremos conocer de primera mano el pensamiento, el sentimiento de cada uno de vosotros en la participación de la investigación. Y por eso la realización de esta mesa redonda y daros voz, porque sois los protagonistas. Así que muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Pues antes de dar por clausurada esta apertura y de dar paso y dar voces a los que sois los protagonistas de hoy, tanto los asistenciales como los pacientes, y al hilo de lo que acaba de comentar Carolina, el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria y su hospital tienen como misión, ambos conjuntamente, ofrecer soluciones a los pacientes y soluciones cada vez mejores, no solamente porque alarguen el tránsito que tenemos todos previsto en esta vida, sino porque ese tránsito sea con alta calidad de vida. En este sentido, es un instituto y un hospital que se posiciona siempre en primera línea de actividades que de alguna manera pueden ponernos a veces en jaque, y hoy, como decía la doctora de Pablo, veremos sombras y anotaremos cómo empezar a dar luz a esas sombras que nos pueden poner en jaque, pero que en cualquier caso siempre consideramos que son oportunidades de mejora. En este sentido, el grupo que hemos establecido dentro del Instituto de Participación Ciudadana y Pacientes, al que mencionaba la doctora de la Quinta y que lideran tanto la doctora de la Quinta como la doctora de Pablo, es un grupo que pretende permear en todas y cada una de las actividades de investigación que este instituto realiza. Y somos 1.300 personas dedicadas a la investigación. Es decir, que toda nuestra actividad de lunes a viernes, incluidos los sábados y los domingos, esté dirigida y esté conducida por lo que ustedes como pacientes o vosotros como pacientes identificáis como necesidades. No en vano, este grupo de trabajo no está trabajando exclusivamente a nivel local, sino que el Instituto de Salud Carlos III, que es uno de los organismos de referencia en la gestión, en la investigación y en la estrategia de ciencia de este país, dependiente del Ministerio de Ciencia y del Ministerio de Salud, encargó a este instituto el hacer un documento en coordinación con el Instituto de Granada, un documento que sirviera a nivel nacional, de cómo involucrar en la vida de un instituto de lunes a domingo la participación de los pacientes, la visión de los pacientes y las inquietudes de los pacientes. De tal manera que lo que hoy se va a discutir aquí, lo que hoy se va a visibilizar aquí, va a tener calado nacional, que vamos a recoger sus experiencias, vamos a recoger sus preocupaciones y las posibles soluciones y las vamos a transmitir al resto del país con otros 35 institutos como nosotros.
basados en grandes hospitales nacionales. Es más, esta misma iniciativa, a través de la participación de nuestros clínicos y nuestros investigadores en consorcios europeos, también la transmitimos ahí. De tal manera que sean todos los sinceros que puedan con nosotros, aunque se escuchen algunas sombras, sean todos los sinceros que puedan con nosotros, porque vamos a transmitir todas esas inquietudes al resto del panorama nacional y del panorama internacional. Es tiempo de que los investigadores, los asistenciales en general, toda la sociedad, conozcamos de primera mano qué nos preocupa y cómo podemos solucionarlos entre todos. Así que de nuevo agradecerles su presencia hoy aquí, agradecerles su sinceridad, recogeremos bien recogidas todas sus opiniones y nada más que agradecer de verdad a Carolina, García, Lía y todos los que vais a participar en la mesa. Adelante con ello y esperamos que hoy abrimos la segunda jornada, pero el año que viene tengamos la tercera mesa redonda, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que sea fructífera esta mesa redonda. Bueno, buenos días a todos. Lo primero que hemos preparado para este comienzo, y como no sabemos el conocimiento que hay en la sala o en la gente que nos está escuchando en relación a los ensayos clínicos con medicamentos, pues es una pequeña introducción de qué serían los ensayos y las fases de los ensayos. No tengo muy claro si se está compartiendo bien. Espero que sí. Vale, pues esto es lo que hemos preparado aquí, una pequeña introducción para resolver alguna duda que pudiera de momento sobrevolar, ¿no? A algunos de los asistentes, tanto en la sala como fuera de la sala. Y lo primero sería aclarar qué es un ensayo clínico con medicamentos y cuáles son las fases de los ensayos. Y no me resisto a ponerles este link que me parece muy interesante cómo tratan estas propuestas desde el Hospital de San John de Dios. Ahí tienen una iniciativa con niños, fundamentalmente adolescentes, que participan en ensayos clínicos. Toda la documentación que preparan para los participantes de ensayos o potenciales participantes de ensayos la comparten. Y es una documentación o información que invito a brujurear, porque la verdad es que es muy clara y muy explicativa. Y yo me voy a basar un poco en estos contenidos para hacer esta pequeña introducción o darles la información en relación a lo que es un ensayo y las fases de los ensayos. ¿Qué es un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es una investigación que se realiza en personas. Digo personas porque pueden participar tanto voluntarios sanos como pacientes, y el objetivo es probar la seguridad y la eficacia de un tratamiento, es decir, si el tratamiento funciona, si el tratamiento es seguro. Y no solamente participan pacientes, como he dicho, por ejemplo, acuérdense de la época COVID, los ensayos clínicos en vacunas, pues los que participaban en estos ensayos eran voluntarios. Gente que no tenía la enfermedad, por tanto no podíamos hablar de pacientes, y lo que se estaba valorando era si la vacuna prevenía, retrasaba o, una vez cogida la enfermedad, tenían menos síntomas, más leves, más livianos o menos graves. Y hablamos de tratamiento porque, aunque a lo largo de la sesión de hoy yo creo que nos vamos a referir fundamentalmente a medicamentos, todo lo que vamos a decir en cuanto a este abordaje y el contexto regulatorio y ético en el que se encuadra, por así decir, no solamente afecta a la investigación con medicamentos, sino también a la investigación con productos sanitarios. Y productos sanitarios podemos hablar de audífono, de prótesis mamarias como pongo ahí, o de prótesis óseas.
o procedimientos quirúrgicos o pruebas para diagnosticar una enfermedad como la salida al mercado de los famosos test de antígenos, ¿no? O similares. También queríamos decir que los ensayos clínicos no tenemos que verlos como una investigación aislada, forman parte de un proceso de investigación y proceso de desarrollo prolongado, que lo que busca es dar respuesta a un vacío, a una demanda o a una necesidad concreta. Después de años de desarrollo, después de varios ensayos en marcha, lo que tenemos finalmente es la aprobación y la autorización de ese medicamento, que podríamos comprar en las farmacias, que podría ser dispensado para su uso habitual. Por tanto, podríamos decir que hablamos de tratamiento experimental, tratamiento de ensayo o tratamiento en investigación para todas aquellas moléculas, diríamos en principio, fármacos, ¿vale?, que están en investigación. Y podríamos hablar de tratamiento estándar, tratamiento ya aprobado, tratamiento autorizado, cuando la investigación de ese medicamento ya ha concluido. Hay que decir, y yo creo que esto es importante recalcar, que hay algunos de los medicamentos que no están autorizados todavía, que hablamos de tratamientos en investigación, tratamientos de ensayo o experimentales, y que a veces son la única alternativa que tenemos disponible para el tratamiento de un paciente en concreto y una enfermedad en concreto. Y a lo mejor se nos vienen a la cabeza pues, patologías postterminales, ¿no?, algún cáncer avanzado, un estadio en el que ya no hay solución. No solamente eso, hay un montón de enfermedades que se denominan enfermedades raras porque afectan a pocos pacientes a nivel global, y para los que los tratamientos disponibles pues no están autorizados. Tenemos que acudir a todos los tratamientos que están en investigación. Por tanto, los ensayos clínicos son una alternativa terapéutica también en estos casos. En este proceso de desarrollo que comentaba, empezaría en el laboratorio con cultivos celulares, tejidos, estudios muy de calidad del producto. Después pasaríamos a una investigación en animales, que es una investigación que llamamos preclínica. Aquí se obtienen los primeros datos de toxicidad y de funcionamiento. Y además estos estudios están regulados, las condiciones tanto legales como éticas, están revisados por el Comité de Ética del Bienestar Animal y por las agencias reguladoras, que son los que garantizan la calidad y la seguridad de la molécula para que pueda ser utilizado en humanos. Después de estos estudios preclínicos pasaríamos a los estudios o el desarrollo en clínica, en pacientes. Y aquí en este desarrollo de investigación es donde hablamos, que yo creo que es lo que todos conocemos como las fases de los ensayos. Esta clasificación de fases es un término muy regulado, pero sí que es verdad que es muy intuitivo, porque nos da conocimiento o nos da una aproximación de lo cerca o lejos que estamos de la autorización de este medicamento y nos da una idea de lo mucho o poco que conocemos de cómo funciona este medicamento y, por tanto, de si hay muchos riesgos y tenemos que tener más cuidado o estamos muy cerca de su aprobación y el conocimiento ya está más asentado. Según la fase del desarrollo en el que nos encontremos, las preguntas a las que vamos a responder van a ser distintas, tendremos distintos objetivos y estas fases se suelen realizar de manera escalonada, de tal manera que las conclusiones de una fase inicial pues, nos darían las bases para plantear ese desarrollo de las fases siguientes. Así hablamos de ensayos clínicos en fase 1. Cuando hablamos de los estudios que se realizan la primera vez en humanos, son estudios en los que A y B participan muy poquitos pacientes, con duraciones no muy prolongadas, el conocimiento que tenemos de la molécula es muy escaso y los procedimientos que habría que realizar con el paciente pues son más exhaustivos. Son estudios que normalmente se realizan en unidades de ensayos clínicos de fases tempranas que están acreditadas, tanto en nuestro caso en la Comunidad de Madrid
por la inspección de la Comunidad de Madrid y estamos sometidos a un sistema de gestión de calidad en cuanto a los procedimientos que en ellos implementamos. ¿Qué implica esto para los pacientes estar en ensayos fase 1? Conocemos poco del medicamento, conocemos poco de cómo va a actuar en el organismo y estamos sometidos a más o menos riesgo, entonces haremos seguramente pues mucha vigilancia, muchos análisis, a lo mejor hay que estar mientras se recibe el tratamiento ingresado en el hospital o en estas unidades de ensayos, nos hacen muchos electros, incluso nos toman muchas veces analíticas para ver cómo reacciona el cuerpo y para medir incluso, ¿no?, las concentraciones del medicamento en sangre. Son estudios en los que el objetivo es fundamentalmente ver si hay toxicidad o no, la seguridad para el paciente. Después de la fase 1 vendría la fase 2. En estos estudios ya participan un poquito más pacientes que antes. Ven ahí, pues, como cientos, ¿no? Son estudios que llamamos exploratorios. Lo que nos dan es una idea de si este medicamento es seguro y eficaz para aquella población a la que va a ir dirigida. Y son estudios que nos ayudan fundamentalmente en esta fase a calcular cómo se va a administrar. Si vamos a administrar el medicamento pues por vía oral, intravenoso, intramuscular y las dosis y pauta de tratamiento que vamos a probar después en las fases siguientes. Y que luego serán las que nos recomendarán, ¿no?, los médicos cuando pues nos digan, tiene usted que tomarse pues una comprimido, por ejemplo, cada 8 horas. Y los fase 3 serían los últimos ensayos clínicos que se realizan antes de la evaluación por las agencias reguladoras y autorización del medicamento, y son ensayos que ya son muy parecidos a lo que vamos a encontrar cuando el fármaco esté comercializado. Son estudios confirmatorios, son estudios que ya nos dan la garantía de seguridad y eficacia en relación con ese tratamiento. Hay veces además que en esta fase pues, se responden preguntas del tipo de tolerabilidad, cómo se tolera o las preferencias, ¿no?, de uso. Y todo esto se hace en un entorno de seguridad y garantía para el paciente. Es promotor o investigador el que va a llevar a cabo la investigación y el que va a asegurar la seguridad, el bienestar y el correcto tratamiento de los pacientes que van a participar. Van a ser las agencias reguladoras y los comités de éticos de la investigación los que van a revisar estas investigaciones antes de empezarlas y nos van a garantizar la seguridad, bienestar y los derechos desde el punto de vista ético y legal. Y serán todo esto pues, para que finalmente los participantes, los pacientes, estén en un entorno seguro y en un entorno en el que se puedan beneficiar. Pacientes se benefician del tratamiento que recibe y también en ocasiones es participante, puesto que le vamos a pedir que nos responda ciertas preguntas que van a surgir a lo largo del desarrollo de la investigación. Los comités de ética de la investigación están integrados por personas de distinto perfil: médicos, enfermeras, abogados, expertos en protección de datos, farmacéuticos, expertos en ética, expertos en investigación, ahora también expertos en informática y en las nuevas tecnologías, por todo el avance tecnológico que supone la inteligencia artificial en el mundo de la investigación. Y siempre van a representar el interés del paciente y hay una figura en los comités que específicamente se encarga de esta función. Llamamos el representante del interés del paciente y suelen estar formados o bien por pacientes cuidadores o bien por integrantes de asociaciones de pacientes, como los que nos acompañan hoy aquí en la sala, que seguro que alguno pertenece a algún comité de ética de la investigación. Y finalmente llegamos al participante y ya doy paso a la mesa. ¿Qué vamos a hablar en esta mesa? Pues como decía al principio, todas estas luces, sombras, de todas estas incertidumbres. Cuando se realiza una investigación y se propone al participante participar en el ensayo clínico, surgirán muchas dudas. Hay información, está revisada, que es la hoja de información al paciente y consentimiento informado, que nos da muchos quebraderos de cabeza a los comités de ética de la investigación, y que tenemos muchas dudas de si finalmente son utilizadas, ¿no?, por los pacientes, pero también
el paciente tiene que ser informado claramente, tiene que tomar las decisiones de participar o no de manera pausada, de manera consensuada, tiene derecho a decir que no quiere, tiene derecho a saber qué alternativas terapéuticas hay, tiene derecho a consultar con otros médicos especialistas en otros hospitales, con otros compañeros, amigos, familiares. Tiene derecho a saber los riesgos que pueda asumir esa investigación. No nos olvidemos que una investigación es incertidumbre para que se pueda llevar a cabo y eso hay que saberlo. Y todas estas dudas pues tendrían que estar resueltas antes, a veces no es posible, durante surgen las dudas, incluso a veces después, terminando el estudio y ahora qué. Y un poco esto es la introducción para lo que va a ser nuestra mesa coloquio. Hemos dividido la mesa coloquio en 3 partes, precisamente las que acabo de decir yo, qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después, qué incertidumbres tenemos, y esperemos que aquí entre todos y con nuestros invitados, a los que agradecemos especialmente que hayan pasado este ratito con nosotros, pues seguro que todos nos vamos, como decía al principio, con más información y con más conocimiento. Este sería mi resumen y muy rápido. Que el ensayo clínico se realiza porque lo que queremos es buscar si un tratamiento es seguro y eficaz, es decir, si funciona, porque todo el desarrollo de la investigación está regulado desde el punto de vista ético y desde el punto de vista regulador, valga la redundancia, las agencias reguladoras, que son la única vía que tenemos hoy en día para obtener esa evidencia que necesitamos para que un medicamento salga al mercado. Que el riesgo suele ir muy vinculado al conocimiento y a la fase, pero que ahí están establecidas todas estas medidas para garantizar esa seguridad y bienestar del sujeto. Y recordar que el 22% de los ensayos buscan nuevos tratamientos para enfermedades raras, enfermedades en las que de momento no tenemos ningún tratamiento aprobado en España. Pues muchas gracias a todos. Y mientras yo creo que voy quitando esto, damos paso a la mesa, ¿no? Sí. Como comentaba Lucía, vamos a empezar con la mesa de antes del ensayo. Damos la bienvenida a Antonio Manfredi, que es representante de la Asociación de Psoriasis, a Zaira Garrido, que es paciente, y a Diana Tero, que es profesional sanitaria de aquí del hospital y facultativo del Torrino. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bueno, y para empezar un poquito esta primera mesa, pues vamos a intentar tocar diferentes aspectos de la participación en un ensayo clínico cuando nos lo estamos planteando, ¿no? Entonces, la primera pregunta dirigida a Antonio, por supuesto, participamos activamente, pero por ir dirigiendo un poco el coloquio. Desde el punto de vista de la asociación, ¿qué le aporta a un paciente la posibilidad de participar en un ensayo clínico? Gracias, lo primero, por la invitación. Muy agradecido. No es habitual, es habitual, quiero decir, que las asociaciones de pacientes estemos aquí. Yo pertenezco a la Asociación Psoriasis, soy paciente de artritis psoriásica, actualmente con terapia biológica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, afortunadamente con buen resultado. Y como Asociación Psoriasis y Asociación de Pacientes, primero decirle que las asociaciones de pacientes estamos haciendo un esfuerzo importante, todas. Estamos actualmente, gracias a UPATI, la Academia Europea de Pacientes, haciendo un curso sobre HTA. Y la verdad que está yendo muy bien. Por tanto, este tema tenemos cada sábado una reunión online, ya hemos tenido dos presenciales. A la pregunta que me hace Carolina, por no cogerles más tiempo, yo creo que primero la asociación de pacientes debe transmitir al paciente que no es solo por su beneficio, sino que es también un beneficio social, es decir, que es un esfuerzo que hace el paciente, que tiene que entender que no es solo por su beneficio, sino por todos. Y esa, me parece que entendiendo este elemento podemos avanzar hacia otro. ¿Qué te supone al paciente? Pues además nosotros le decimos al paciente que va a hacer la innovación terapéutica que puede resolver
algunos de sus problemas, una atención médica intensiva, personalizada y insisto, el valor social de contribución a la ciencia. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues hay pacientes que tienen muchos problemas de todo tipo, problemas de distancias, problemas de poder compatibilizar su presencia, sus viajes al hospital. Bueno, pues entonces nosotros hacemos un acompañamiento logístico, podríamos llamarlo, o incluso acompañamiento psicológico cuando es necesario. Y también estamos siempre a disposición también de este instituto a la búsqueda de pacientes, es decir, de candidatos, que no es fácil, me consta que es uno de los principales elementos que tienen que conseguir, es decir, que luego están todas las consideraciones éticas en las que también nosotros tengamos el consentimiento informado, la hoja de información del paciente, y en este sentido somos muy escrupulosos, y hasta que el paciente no nos dice que ha comprendido, aparte del trabajo de ustedes, que ha comprendido al 100% a lo que va a ocurrir o a lo que se va a someter, no le permitimos o por ejemplo no le aconsejamos que continúe. Nosotros también organizamos talleres de empoderamiento, partiendo de la base de que un paciente crítico y empoderado es un paciente bastante económico para el sistema, muchas cuestiones de las que podríamos hablar, y por lo tanto lo que hacemos es facilitar el acceso poniéndonos a recursos de las instituciones investigadoras y también, ¿por qué no?, intentando abrir el camino. Por ejemplo, favorecer que también la atención primaria pueda participar en ese tipo de estudios, porque, bueno, las dificultades de acceder son siempre muchas, por muchas distancias, por muchos elementos, y por lo tanto, que ningún paciente, que ningún sesgo, intentamos, pueda impedir que un paciente finalmente esté ante un ensayo clínico, que a veces son serios, insisto, de distancia, de compatibilidad de la vida personal, de cuestiones de trabajo, etcétera. Yo mismo he tenido que hacer un informe a un empresario para decirle que determinado paciente, que una paciente iba a ausentarse unas horas de alguien, y la empresa entendió perfectamente de lo que había. Por lo tanto, este es nuestro trabajo, está rebufo. Estamos aprendiendo mucho porque yo creo que esta era una asignatura pendiente de las asociaciones de pacientes, el poder aportar innovación tecnológica, porque bueno, estamos más allá de los planteamientos, lo que es el HTA, y realmente yo creo que es también parte del futuro y de la supervivencia de las asociaciones de trabajo. Lo dejo aquí y después podemos seguir comentando. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Zaira, como paciente, ¿cuáles fueron tus primeras dudas cuando te planteas la posibilidad de participar en el ensayo? Bueno, buenos días. Yo soy paciente de diabetes tipo 1 y mis primeras dudas eran si podía empeorar mi situación, porque al final acababa de empezar, mi enfermedad era nueva para mí y yo no sabía si participar en el ensayo me podía suponer un empeoramiento de mi enfermedad en ese momento. Pero después de analizarlo, en mi caso es una enfermedad crónica que me va a acompañar toda la vida y pensé, lo peor que me puede pasar es quedarme como estoy, si no empeora más no puede ser. Así que en ese sentido, pensándolo, al final me decidí por participar. Y luego, cuando uno participa en un ensayo clínico, generalmente hay periodo, ¿no?, de pruebas que a veces hacen que el tratamiento se demore, ¿no? Eso cómo lo llevas como paciente que ha participado en un ensayo clínico, ¿no? Tu experiencia. En mi caso, lo bueno es que al principio, cuando decidí participar en el ensayo, me consultó un día, me explicó cómo iba a ser el ensayo y me explicó también los tiempos. Conocer antes de empezar los tiempos y saber cómo va a funcionar es muy importante en ese sentido, porque así sé si va bien o va mal. Porque si no, a lo mejor si 3 meses sin saber nada y digo, ya no estoy en el ensayo, algo ha pasado, pero ya me avisó, primero vamos a hacer esto, a las 10 semanas haremos lo demás, y eso me tranquilizó bastante, porque ya conocía a año y medio, ya conocía todas las visitas que íbamos a tener. Que sí que tuviste un apoyo desde el principio y Luego alguna modificación pudo haber, pero yo sabía desde el principio cuándo iba a tener las citas, si iban a ser por llamadas, si iba a ser presencial, y también te permite organizarte un poco a nivel personal. has comentado que tu miedo era empeorar, ¿no? ¿Y qué te hizo pensar que no iba a pasar eso, o que si pasaba tenía algún tipo de solución? Como decía antes, el beneficio social ahí creo que es muy importante, porque en ese sentido yo creo que la cura de mi enfermedad no la voy a ver, pero decía, si participo en esto, y en mi caso siendo una enfermedad que es genética en cierta parte, algún día tengo un hijo y esto puede ayudar a que a él le busque una cura. Entonces, en ese sentido, no pensando solo en ti, pensando en los demás, sí que
sí que a veces alguien lo plantea y dice, quizá a mí no, pero quizá un familiar o un hijo que tenga en el futuro alguien, esta investigación le sirva para que él tenga futuro. Y eso fue lo que me hizo decantarme por el sí. Otro de los temas también muy debatidos sobre la mesa redonda que comentábamos, que tuvimos el año pasado, fue el consentimiento informado. Cuando un paciente se enfrenta al consentimiento informado, ¿qué piensa? ¿Lo entiende todo? ¿Tiene que estar resolviendo dudas? Eso es como una respuesta real, pero ni en muchísimos términos que yo no conozco. Pues bien, gracias estaba Lidia, Alejandra, y me ayudaron a entender un poco lo que fue, porque yo, o sea, podía fijarlo sin haber estudiado absolutamente nada. Pero es verdad que hay muchas ventajas que no me dijeron, tienes que tomar esta sino que me dijeron, léelo, me explicaban en qué consistía y estuvieron a cabeza. Pero es verdad que a veces son cosas muy técnicas que yo como paciente, algunas cosas no tenía ni idea de lo que funcionaba. Tenemos que Fórmulas, eso es lo siguiente. Algunas fórmulas como paciente. A ver si lo he olvidado. Simplificada, porque es verdad que algunos términos yo entiendo que en el término de investigación tienen sentido, tiene que quedar claro, pero yo no tengo idea de cómo está diciendo. Pero bueno, mientras fue fuerte porque me ayudaron y me practicaron. ¿Pensáis que se puede hacer algo, material de apoyo, que pueda ayudar a la comprensión? No sé si desde las asociaciones estáis trabajando en materiales de apoyo para comprensión. Sí, sí, nosotros talleres de empoderamiento estamos haciendo. De hecho, este sábado tenemos una reunión exclusivamente para eso, ¿no? De cómo facilitar y de cómo abrir y que el consentimiento informado no sea una losa sobre el paciente, sino que sobre él podamos estar ayudándole y se puedan normar. Es verdad que hay ocasiones, depende de los sitios, de la persona, no podemos generalizar, depende de cada uno que se tiene que afrontarlo de aquella manera. Pero, insisto, acababa de comentar también mi compañera, cuando tú entiendes que es un factor de bienestar social que no estás trabajando porque estás trabajando por los demás, se resuelven muchas de las dudas, digamos, o muchos de los temas, muchos de los problemas, obstáculos que puedas tener. Lía, ¿qué le dirías al paciente si tiene dudas de participar en un ensayo? Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer formar parte de esta mesa. Yo creo que es algo necesario y me gratifica mucho poder formar parte. Realmente la investigación no solo sirve para el desarrollo de fármacos, sino también nos sirve para conocer mejor a nuestros pacientes, para saber realmente cómo podemos entender la situación que tienen y probablemente mejorar incluso la asistencia. Lo primero que digo cuando tienen dudas es que lo normal es tener dudas. Si no tuviesen dudas, pues estaríamos haciendo algo mal, ¿no? Y probablemente esos consentimientos informados que cada vez intentamos simplificarlos más y llevarlos a una manera entendible para los pacientes, cuando no se entiende nada puede ser ese un momento de no tener dudas, ¿no? Con lo cual, mi obligación o nuestra obligación es realmente aclararles que lo normal es tener dudas, aclarar que la participación, como dijo Isia, es absolutamente voluntaria y que cualquier decisión que termine o salga de esa consulta no va a cambiar en absoluto nuestra relación médico-paciente y que es una oportunidad en la cual debemos dejar bien claro cuáles son los posibles beneficios en el caso de que los haya y los riesgos, pero que tener claro que durante todo el proceso vamos a acompañarlos y a estar para ayudar y para aclarar estas dudas y por supuesto también que durante cualquier momento del ensayo la persona es voluntaria de salir del ensayo sin que eso tenga ninguna repercusión, ¿no? Pero yo creo que lo normal es tener dudas y nuestra obligación como investigadores y como clínicos es aclarar lo máximo posible dentro de lo que sabemos de este fármaco o ensayo en concreto para que tengan en el momento claro y con tranquilidad tomar una decisión lo más acertada posible. Y que cualquiera de esas acertadas son cosas que son voluntarias. Nosotros hemos encontrado tres aspectos que nos han preocupado y hemos ido resolviendo. Uno, que el paciente a veces se ve forzado. No, nosotros he hablado de la terapia biológica, que es muy importante, nos ha devuelto la calidad de vida a los pacientes de psoriásica, de artritis psoriásica. A algunos pacientes se le ha dejado caer que es la única manera o la puerta de entrada que tiene la terapia biológica, a través de un ensayo clínico.
lo cual nosotros hemos considerado injusto y hemos protestado allá donde lo hemos visto, porque claro, entonces el paciente dice, bueno, la terapia biológica es lo que todo el mundo recomienda, si esa es la única puerta, ese no es el camino, lo hemos entendido por primera vez. Segundo, lo acabo de comentar, es que tenga claro el paciente que acepto ahora, pero que en cualquier momento del proceso bajar, porque considero que no me compensa, por la razón que sea, que tenga claro ese elemento, siempre insistimos porque a veces no ha quedado claro. Y luego nos hemos encontrado en alguna ocasión a pacientes que han cambiado su situación, se queda embarazada, un paciente que pierde su trabajo, es decir, digamos, factores de cambio personal muy importantes que no son tenidos en cuenta en el proceso, en la hora de cambio simplemente un cambio de horario o un paso en el tiempo, esperar algunas semanas a que se resuelvan las cosas, y eso también está trayendo alguna complicación. Pero en general yo creo que estamos aprendiendo a entender que esto es absolutamente necesario y estamos resolviendo todas las cuestiones con cierta garantía. Estamos en un hospital muy grande, ¿no? Universitario, donde hay mucho acceso a ensayos clínicos, ¿no? Pero si yo creo que de una provincia, ¿no? De igual no tengo ese acceso. ¿Cómo de cuánto es fácil, difícil acceder a un ensayo clínico? ¿Qué barreras puede encontrar el paciente? Desde el punto de vista profesional y luego desde el punto de vista de la asociación, si estáis ahí un poco para ayudar, ¿no? Sí. Yo creo que a veces existen barreras para la práctica asistencial, ¿no? Por lo cual, en mi investigación todavía esas barreras pueden hacerse más grandes. Yo creo que podríamos dividir las barreras en diferentes categorías. Probablemente tenemos una barrera que es burocrática. Detrás de cada ensayo, de cada estudio, existen un montón de trámites burocráticos, reguladores, aprobaciones, por lo cual desde que se plantea una hipótesis, una duda, hasta que realmente se incluye el primer paciente, pueden pasar meses, incluso años, porque todo ello lleva una legislación y trámite. Por supuesto, las barreras geográficas. Hay los ensayos, sin ir más lejos. Zaira no es de Madrid, es de Toledo y vino desde Toledo a Madrid durante todo el ensayo clínico para poder participar, con lo cual la mayor parte de los ensayos se hacen en hospitales más grandes y eso puede significar que no sea igual de accesible para todo el mundo. Luego, barreras médicas, ¿no? Los ensayos tienen unos criterios de inclusión y exclusión que son muy estrictos y que tenemos que adherirnos a eso como investigador. Y muchas veces, por más que queramos y nos parezca que un paciente en concreto podría beneficiarse de ese ensayo, si no cumple los criterios de inclusión o cumple alguno de los de exclusión, no se puede integrar, ¿no? Y por supuesto, las barreras operativas que tenemos nosotros para hacer los ensayos, ¿no? Cada paciente probablemente que incluimos en el ensayo nos lo llevamos a casa y muchas veces invertimos parte de nuestro tiempo. Realmente necesitaríamos probablemente más personal en investigación para poder facilitar, desde luego, incluir muchas veces más pacientes o poder acceder a las barreras que esperemos se vayan saltando, pero las barreras están. Bueno, la realidad es que la distancia es determinante, es decir, hay provincias donde prácticamente no se aporta ni un paciente y otras de los grandes hospitales, como ya sabemos, los grandes hospitales de este país, por eso antes apuntaba la necesidad de que contáramos con la atención primaria, que podría ser uno de los colchones que permitiría que otros pacientes se acumularan. Yo creo que las barreras administrativas tenemos entre todos que superarlas. Creo que son una garantía, principalmente los criterios éticos, y por lo tanto, de todo lo que acaba de comentar es lo que menos me preocupa, encima eso que quiere decir que está en nuestras manos resolverlo, y por lo tanto es lo que tenemos que ponernos. Pero, desde luego, la situación de los pacientes, la distancia geográfica, etcétera, está generando un problema que podríamos resolver vía atención primaria, y nosotros, como asociación de pacientes, siempre le decimos a un paciente que los problemas que tenga estamos para resolverlos. Es decir, que cada uno tiene su circunstancia especial, necesaria, y hay que entenderla, y nosotros estamos dispuestos a asumir con economía, con lo que podamos hacer para que pueda participar en el examen.
Ya un poco para ir concluyendo esta batería que yo tenía de preguntas, daré acceso al público si quiere hacer alguna pregunta. Antes pedía una fórmula para mejorar el consentimiento informado. ¿Qué fórmula podemos intentar buscar, ¿no?, para mejorar este acceso a los ensayos clínicos? Bueno, Qué difícil. nosotros lo que mejor nos ha funcionado es un paciente que se va a iniciar, le sentamos primero con 3 pacientes que ya han participado. Y cuéntale claramente cómo hacer, vamos allí, cafelito, y ese paciente se lleva ya una idea muy clara del tema y eso nos ha resuelto. De hecho, creo que al final el boca a boca, la confianza, la capacidad de estar juntos y de esa voluntad de mejorar que es lo que nos lleva. Y siempre es lo que nos ha ido mejor. Tenemos pacientes que han participado, que están muy contentos, que siguen adelante y que por lo tanto son el foco que tenemos que mirar. De las vías de a veces hacer un ensayo clínico requiere mucha inversión de tiempo, no solo del personal sanitario de investigación, sino del paciente, ¿no? De viajes, traslados que normalmente no estarían incluidos en su práctica clínica. Y a veces, como científicos, cuando nos planteamos una duda y queremos desarrollar esa hipótesis para demostrarla, a veces hacemos ensayos que son difícilmente ejecutables, ¿no? Para una persona que tiene su vida, sobre todo, por ejemplo, nosotros que trabajamos con pacientes jóvenes y tienen su vida. Por lo cual, últimamente estamos, la inclusión de las asociaciones de los pacientes y los pacientes dentro de el desarrollo del ensayo, cuando se está planificando, es muy bueno porque muchas veces nos aporta esa visión del paciente de hacer más fácilmente ejecutable ese ensayo para que llegue, por supuesto, a su fin. Por lo cual, tener en cuenta cuando se están haciendo los ensayos o los estudios la perspectiva del paciente y la factibilidad de hacerlo, que es una buena estrategia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues daros las gracias por vuestra participación. Yo creo que las fórmulas, ¿no?, y el foco lo tenemos que enfocar en esa mejora del consentimiento informado, ¿no? Yo necesito resumen de lo que es un poco la conclusión también a la que se llegó el año pasado, ¿no? Que parece que ahí tenemos que intentar poner esfuerzos, ¿no? Y todas estas barreras que hemos comentado, ¿no?, para que el acceso sea equitativo, estemos donde estemos, ¿no? Es un poco... eso es una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues ahora vamos a dar paso a la mesa durante el ensayo. Doy la bienvenida a Ruth Blanco, presidenta de EH, representante de la Asociación de Corea de Huntington, Antonio Lagares, paciente, y Cristina Puello, que es profesional sanitaria de aquí del Hospital Facultativo de Farmacia Hospitalaria. Sí, muchas gracias por venir y hoy con nosotros. Y vamos a centrar un poquito este debate ahora en qué pasa, ¿no?, cuando estamos dentro de un ensayo. Vamos a empezar por Ruth. ¿Cómo impacta en el día a día la colaboración que hacéis en un ensayo clínico? ¿Qué estáis haciendo desde las asociaciones, ¿no? ¿Cómo ayudáis al paciente? Bueno, el reto de un ensayo clínico, sobre todo en el contexto de la enfermedad de Huntington, que es el que a mí me aplica, viene en dos vertientes, que son la ausencia de noticias y la actualización de noticias. Cuando un paciente está involucrado en un ensayo clínico, que en el Huntington suelen ser ensayos clínicos de años, son largos, tenemos que lidiar con estas dos cosas, con la incertidumbre de no saber qué está pasando, si todo va bien, no va bien, si va a haber actualizaciones, voy a saber algo, esto al final cuándo va a terminar, esa situación de estar a la espera dentro de un proceso, pero en la retaguardia realmente.
es un reto. Y luego, por otro lado, cuando puntualmente aparecen actualizaciones por parte de las compañías que promueven los ensayos clínicos, esto también supone un desafío, el manejo de las expectativas, el cómo esa información es comprendida por los pacientes. O sea, a veces nos encontramos con personas que están involucradas en ensayos clínicos y te contactan y te dicen, pero esto que ha salido, esto que he leído, esto que he visto, ¿esto es de mi ensayo? ¿Esto me aplica a mí o es de otro ensayo clínico? Entonces hay que hacer mucha pedagogía primero para comunicar adecuadamente esas actualizaciones, que pueden ser de que todo está ok, pueden ser de que el fármaco, bueno, pues no ha habido los resultados o se ha parado ese ensayo clínico, o sea, puede haber muchos tipos de informaciones. Lo primero es comprender que la persona entienda la información y lo segundo es que tengan claro si ese ensayo es el que les involucra a ellos o no, porque a veces parece una cosa muy obvia, pero en ocasiones, en muchas ocasiones, los pacientes no tienen ni idea ni de lo que se está probando, ni de qué compañía, ni de cómo se llama el ensayo. Entonces, ese acompañamiento y ese facilitar que comprendan lo que pasa alrededor suya es fundamental. Vosotros desde la asociación, cuando llega un paciente, lo recibís, llega un paciente y quiere buscar un ensayo clínico, ¿no? Lo recibís y cómo, ¿no? ¿Cómo es esa interacción? ¿Qué le contáis? ¿Qué le explicáis? ¿Le formáis? Antes hablábamos que había mucha formación, ¿no? Para pacientes, para que puedan entender si aplica lo que estoy diciendo, aplica o no aplica a lo que yo tengo. Intentamos ser realistas. Es decir, para nosotros es muy importante que las expectativas sean reales. Un ensayo es un ejercicio fundamentalmente, como se ha comentado antes, de altruismo. Aunque en el fondo el paciente sepa de forma egoísta que bueno, va a tener acceso a un fármaco que no está disponible de otra manera, si no es así, tiene que estar movido por el altruismo. Porque al final estás sometiéndote a un proceso que se está probando en ti por primera vez, puede ir bien, puede ir regular, puede no ir bien, estás asumiendo unos riesgos. Entonces, necesitamos que las personas comprendan de forma realista y manejen las expectativas, incluso si el ensayo no sale bien. Porque a lo mejor este ensayo no ha funcionado, pero nos da una información realmente valiosa para generar otro ensayo clínico mejor dirigido o a un grupo específico de pacientes que pueda tener mayor éxito. Entonces, el hecho de participar en generar conocimiento ya siempre es algo positivo. Y luego siempre les indicamos que cada ensayo tiene sus propios criterios de inclusión. Entonces, a lo mejor ahora tú no puedes participar en un ensayo que esté disponible, bien porque no cumpla los criterios, bien porque no esté reclutando, bien porque ya esté finalizado. Pero el hecho de que te mantengas vinculado con los profesionales que están investigando tu patología, te da la oportunidad de cuando pueda salir una oportunidad que te conozcan y que si cumplen los criterios te puedan dar la información necesaria para que tú decidas si puedes participar o no. En el caso del Huntington, además, se ha planteado una nueva escala de estadificación que empezamos con el estado 0, ¿no? Que es el paciente portador de la mutación. Que ahí ya quito la palabra paciente y diría el participante, ¿no? Entonces, el hecho de que puedas en un posible futuro, en un posible ensayo clínico, incluso solo con portar la mutación o con tener marcadores a nivel de atrofia del estriado, sin tener marcadores de deterioro cognitivo físico, participar en ensayos clínicos también es una cosa que puede estar o que puede impactar, ¿no? en el futuro de los pacientes y por eso es tan importante que estén vinculados con los equipos de investigación para cuando llegue la oportunidad, bueno, pues tener acceso a decidir si se puede o no se puede. Cristina, algunos pacientes son aleatorizados, ¿no? Y les toca el brazo dentro. Tienen una gran preocupación, ¿no? Porque ellos participaban en el ensayo con la expectativa de probar el nuevo fármaco, ¿no? ¿Qué les podemos decir a eso? Siempre cuando el grupo control siempre está
cuando se evalúa un ensayo clínico y las entidades reguladoras le dan el OK, se evalúa tanto el brazo experimental como el brazo control, porque van a comparar ese tratamiento que está en desarrollo. Y ese brazo control debe de ser la mejor alternativa disponible para esa enfermedad que haya demostrado, que haya evidencia de que está ayudando a la patología, ¿no? O sea que siempre en todo ensayo que se, por ejemplo, que se prepara con placebo, solo placebo es porque para esa patología no hay nada que tengamos evidencia de que está haciendo algo en los pacientes. Y es verdad que hay veces que no hay evidencia de que algo sirve. Es verdad que hay veces que por la costumbre cada vez menos, pero cada vez más los tratamientos se prescriben en base a la evidencia, pero bueno, sí que hay patologías en las que a lo largo de muchos años no ha habido tratamientos, entonces bueno, pues se usa esto, pero en realidad nadie sabe si eso no está haciendo una labor, ¿no? Ni una mejora para el paciente. Entonces, cuando se compara con placebo, claro, es lógico, yo entiendo que es normal, ¿no? Un poco la frustración del paciente, ¿no? Que ha tenido la generosidad de participar en un estudio, pues además nada para esa patología, porque serán fases tempranas y no le toca, ¿no? Probar el medicamento, pero no sé, digamos que no se está perdiendo nada, que sepamos que seguro va a ir bien. Y luego hay otros muchos ensayos en los que sí que se está estudiando una molécula, un medicamento que no está comercializado y que no tenemos evidencia de que puede funcionar o no, y se compara con placebo. Pero en estos estudios son patologías que sí que hay tratamientos complementarios demostrados que se utilizan, y el protocolo del ensayo ya permite que tanto los pacientes del brazo experimental como los pacientes del brazo control que están recibiendo placebo de la molécula en estudio, sí que permite que reciba pues todo el tratamiento habitual del paciente, ¿no? O sea, todo el tratamiento que tú le pondrías a un paciente si no estuviera en ese ensayo. Lo que pasa que a los del brazo activo les vas a poner además esa molécula, y a los del brazo control les vas a poner el placebo de esa molécula, en caso de que sea ciego. Si no es ciego, pues no les pondrás nada. O sea que es verdad que tienes como la insatisfacción de no recibir la molécula o el tratamiento que se está estudiando, pero también es verdad que no dejas de recibir nada que 100% o que tenga posibilidades. Como paciente, Antonio, ¿qué piensa el paciente cuando le dices un kilo? Cuestionar su doctor, ¿no? Es el grupo conmigo. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Y también aprovecho la ocasión para felicitar a los organizadores, porque yo creo que este tipo de eventos nos ayudan a todos, nos ayudan a los pacientes, nos ayudan también o deberían ayudar también a las familias. Y creo que esta información que pueden salir de todas estas mesas deberían también ser conocidas por la población general. Porque, y voy a responder a la pregunta, porque creo que hay un concepto a veces de los ensayos clínicos un tanto distorsionado, ese comentario que a veces se oye con demasiada frecuencia, que somos como conejillos de indias, etcétera, etcétera, y eso obedece a veces a ignorancia, y otras veces no descartaría yo que puede ser obedecer a malas intenciones, pero yo creo que toda esa información que se puede generar y que puede aclarar lo que son y en qué consisten y para qué sirven los ensayos clínicos, yo creo que es muy importante. Yo también creo que la opinión de los pacientes, de los familiares, ese feedback que podemos tener con los profesionales, creo que también podemos aportar algo que os sirva para, en definitiva, ir mejorando y de que todo lo que se pueda hacer sea beneficioso para el paciente. En mi caso, yo soy enfermo renal, soy cáncer renal. Yo estaba en un estadio 4 con muy mal pronóstico, con muchas metástasis, y mi esperanza de vida era corta. Siempre que digo esto, se me adelanta la cara. Y me ofrecían participar en un ensayo clínico, y yo no lo dudé un momento, porque yo tenía la ventaja que no era placebo lo que me daban, sino que era el tratamiento que ya existía,
pero que se estaba utilizando y se estaba comparando con el brazo experimental, que era lo que en definitiva tuve la suerte de que me tocase. Bendita suerte, porque gracias a este ensayo clínico sigo hablando y estando aquí con todos ustedes o con todos vosotros. Entonces, ¿qué pasaría si me hubiese tocado el brazo del medicamento control? En mi caso lo tenía muy claro, yo iba a aceptar porque mi esperanza de vida era muy corta. Yo no tenía mucho que perder participando en el ensayo clínico, sino que todo lo que iba era ganar. Tuve esa suerte, tuve una muy buena respuesta al tratamiento y gracias a ello pues estoy aquí, siempre bendito ensayo clínico. Si toca la otra parte, la aceptaría porque no me iba a quedar desnudo sin tratamiento. Y si aunque no fuese ese tratamiento que había, sino que en un hipotético caso que me tocase un placebo, me hablaba Tony, creo que antes, tenemos que tener las miras un poco más altas que el beneficio individual. Si nos quedamos con el beneficio individual, o todo para mí, o lo que me interesa soy yo solo y lo que me pase, no tenemos unas vistas más solidarias, más de participar, de que de la sociedad, que la gente, que los demás enfermos se beneficien mal. Yo hubiera participado porque también, insisto, mi esperanza de vida era buena. Creo que los ensayos clínicos además ofrecen otras ventajas, tanto a los que participan en el brazo experimental como en el brazo control, que es ese control que se tiene sobre el paciente. Yo, cuando empecé el ensayo, cuando acepté, se me informó muy bien, se me dio a leer el tocho que era aquello. Bueno, leo si esto casi es mejor no leer, tienes dudas, tienes explicaciones, te lo aclaro, no te lo aclaro, no te lo enredan más, pero bueno, al final sí me quedó claro. Y después de todo esto, pues la verdad es que decides estar. Y aunque fuera placebo, yo hubiera participado, porque claro, no tenía otra cosa que hacer. Y tenemos que tener esas miras porque si no, nos quedamos siempre muy limitados, ¿no? Yo creo que los ensayos clínicos, aparte, como estaba diciendo antes, que me habían dicho que iba a tener controles a la MER de estos y estos, pues esto también me ayuda a ver cómo evoluciono, cómo va todo esto. Y si me muero muy bien por trabajo. Entonces, la verdad es que no lo dudé en ningún momento y estoy muy satisfecho y además animo a la gente a que lo piense, que se informe. Creo que en el ensayo clínico estoy plenamente convencido, por eso lo digo siempre, aporta cosas positivas. Es verdad que hablaremos ahora de los posibles efectos secundarios, etcétera, pero como resumen, creo que los ensayos clínicos ofrecen más de positivo que lo que ofrece de negativo. De ahí que yo siempre digo que los ensayos clínicos, quien se los ofrecen, creo que los debe aceptar. Y un puntito nada más y ya termino, porque nos ha hablado aquí, hasta el momento, es de lo que se criminaliza y se pone en duda y no sé qué más a la industria farmacéutica. Si no fuera por la industria farmacéutica, pues muchos ensayos y mucha investigación no saldría adelante. En el caso mío, me facilitó la medicación gracias a ellos estoy aquí. Y a veces es que ganan dinero, no solo faltaría que lo perdiesen, no, pero si no es por la industria farmacéutica, la ciencia no avanzaría, la medicina, la oncología no avanzaría lo que está avanzando. Por lo tanto, sin tener que defenderla, porque no tengo ningún interés con la industria farmacéutica, creo que al menos no hay que criticarla de forma infundada, ser justo. La palabra miedo aparece cuando a uno le ofrecen participar en el ensayo clínico. La palabra miedo sí, pero el miedo ya lo tenía conmigo. Entonces, y puedo ser sincero que tenía muchísimo miedo. Yo lo pasé muy mal, hablaremos también después de la parte emocional, pero llegué a un momento en que, sabiendo que mi futuro y mi pronóstico era muy sombrío, pues lo que me planteé, yo soy una persona muy vitalista, yo tengo muchísimas ganas de seguir viviendo y tengo además razones muy importantes para seguir viviendo. Cuando llegó ese momento, pues el miedo lo superé porque dije, esto lo tengo muy negro, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano, todo lo que yo pueda hacer, lo que dependa de mí, yo lo voy a hacer.
Ya no depende, evidentemente, no puedo yo hacerlo, para los médicos, lo hay que hacer el fármaco, etcétera, etcétera. Pero yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Eso me ayudó a darme quizás una fuerza interior para afrontar esa situación, y ese miedo que en principio lo tenía muy vivo, creo que le fui dominando, creo que le fui aceptando la situación. Veía la muerte muy cerca, tengo que decir que me fui preparando para la muerte y que eso me dio fuerzas para la vida. Por lo tanto, esos miedos es normal tenerlos, es humano, pero yo creo que se pueden superar o al menos manejar adecuadamente. Cuando uno lee el consentimiento informado de todos esos efectos secundarios, ¿qué es lo que piensa? ¿Me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer si me pasa? Los protocolos y los procedimientos están muy bien redactados, ponen la frecuencia normalmente con ocurre el efecto secundario, uno de cada 10.000 ahí no me toca, uno de cada tampoco, uno de cada 100, bueno, no puedo tener mala suerte, me toca uno de cada 100, uno de cada 10, ya te paras a leerlo bien, que lo supone que uno de cada 10. Sí te asusta un poco, pero yo tuve la suerte, estaré agradecido eternamente a los médicos de aquí de la Universidad que trataron, de que cuando tuve dudas, las pregunté, se me aclararon muy bien aclaradas, ¿vale? Entonces la comunicación que establecimos, o que he establecido, que me han permitido establecer los profesionales con los distintos médicos que me han tratado con ellos, pues ha facilitado mucho la comunicación y la relación médico-paciente. Por lo tanto, esa relación también creo que es básica, es fundamental a la hora de establecer y aceptar el ensayo clínico, a la hora de ver cómo va la evolución, a la hora de tener esos momentos bajos que tienes efectos secundarios, tener aquella persona que te explica por qué, cuál va a ser, cómo lo podemos resolver, etcétera, etcétera. Yo creo que esa comunicación, el respeto que hay que tener como paciente al profesional y profesional al paciente, creo que esa relación médico y paciente en determinadas enfermedades, o casi todas, es fundamental para que las cosas lleguen a buen término. Y cuando hay una confianza, yo como paciente he tenido siempre una confianza enorme en mis médicos, y los médicos aquí de la comunidad, pues las cosas me fueron resultando más fáciles. Yo enfermé en 2016 y hoy sigo estando aquí. Mi esperanza de vida fueron de muy pocos meses. Por lo tanto, mi agradecimiento. ¿Echan falta apoyo de otro tipo? Porque ¿no? El médico ¿no? le cuenta la parte más clínica, pero un apoyo psicológico, un apoyo nutricional, ¿no? Porque muchas veces de las propias consultas nosotros no vemos que hay algunas necesidades, ¿no? Dentro del ensayo clínico, ¿echan falta alguna de estas figuras? ¿Tuvo apoyo características? Creo que se ha tocado una parte fundamental. El ser humano, si por algo se caracteriza, es por el saber o el poder manejar los sentimientos, las emociones, los estados de ánimo, que además creo que son fundamentales el poder manejarlos y manejarlos bien a la hora de que eso también repercuta de una forma positiva en la evolución de los tratamientos y del proceso de la propia enfermedad. Yo tuve un grandísimo apoyo de mi familia y tuve un gran apoyo de amigos, y después tuve un gran apoyo de los médicos que tenía aquí en el hospital, siempre dispuestos a ayudarme, a informarme, a colaborar. Y esos estados emocionales de ánimo, pues quizás que a veces en los momentos más bajos, quizás que la oferta de un psicooncólogo no hubiera estado mal. Creo que los grandes hospitales, los equipos de investigación deben exigir, es necesario que en todos haya alguien que apoye esta parte anímica y esta parte emocional de los pacientes. Los pacientes con cáncer, y sobre todo cuando son cánceres terminales, que vemos la muerte cerca, sufrimos mucho emocionalmente. Una de las cosas que tenemos que resolver es poder manejar o minimizar o que haga menor daño esa parte emocional, porque
todos sabemos la influencia que tiene el estrés o la influencia que tiene la depresión en la evolución de los procesos oncológicos. Y por lo tanto, si no manejamos bien eso, pues no estamos tampoco haciendo ningún favor a la propia enfermedad ni al propio proceso evolutivo del cuadro que estamos sufriendo. Por lo tanto, creo que en toda unidad donde el paciente puede estar afectado de forma intensa, muy severa, su parte anímica, su parte afectiva, su parte emocional, tiene que haber profesionales de la salud, psicólogos, que estén ahí. Creo que las asociaciones de pacientes también pueden hacer una gran labor. Enhorabuena a las personas que hacéis esos trabajos. Creo que las asociaciones de pacientes cumplen una función fundamental porque el enfermo, el paciente, ve al otro paciente como algo más cercano que el propio profesional. Entonces, lo que me dice el compañero de la asociación o otro enfermo, las asociaciones de enfermos, o sea, que puede haber también, creo que es más próximo, más creíble. Me lo dice otro que ha pasado por donde estoy yo ahora. Por lo tanto, apoyo de los profesionales de la psicología, y apoyo también de las asociaciones de enfermos que enhorabuena porque también hacéis una gran labor. Y lo que que desde las asociaciones tengamos disponibles para los pacientes ese apoyo psicológico, muchas veces, ¿no? En los hospitales, pues igual no está tan accesible como está la situación. El apoyo psicológico, yo rompo una lanza para decir que lo haría extensible a todos los procesos, no solo en el contexto de un ensayo clínico. Cuando convives con una enfermedad compleja, pues el apoyo psicológico es una herramienta fundamental para sobrevivir a este desafío, ¿no? Las asociaciones, bueno, pues al final intentamos facilitar la convivencia con la enfermedad, sea en el proceso del ensayo clínico, sea en el proceso de aceptación, en el proceso de adaptación según las etapas que vas transitando. El acceso a este cuidado de la salud mental a nivel público es complejo, está muy limitado. Entonces intentamos proporcionar profesionales que puedan dar esa cobertura. En muchas ocasiones, no solo al paciente, en ocasiones también tienes que dar esa cobertura al entorno, porque un ensayo clínico muchas veces depende del acompañamiento del cuidador o de la familia que facilite que el paciente participe en ese ensayo clínico. No nos podemos olvidar de que son una parte fundamental y eso a veces supone una carga adicional a nivel logística, de tiempo, bueno, pues cambiar rutinas, hábitos, ¿no? Que los cuidadores lo acusan. Entonces, a veces también tenemos que estar ahí al pie del cañón para ellos. Y intentamos también, a nivel un poco más general, facilitar herramientas como pueden ser webinars en colaboración, pues efectivamente, como hemos comentado, ¿no? Con la industria, con los propios investigadores, ¿no? Que acerquen de una manera más sencilla y a través de las asociaciones de pacientes qué es lo que está pasando, qué se está haciendo, en qué consiste, en qué punto estamos, qué necesitamos, qué conseguir, qué queremos conseguir, ¿no? Y por último, también trabajamos a nivel un poco, por lo que decía antes, ¿no? La pedagogía, la didáctica. Ahora, por ejemplo, nosotros de la mano de la Asociación Europea de Huntington estamos trabajando en un proyecto para intentar llevar en un lenguaje sencillo, accesible, básico, 4 aspectos fundamentales, ¿no? Uno, pues en nuestro caso, ¿qué es la enfermedad de Huntington? 2, aspectos a tener en cuenta en el recién test genético. Punto 3, participar en la investigación, o sea, ¿qué es un ensayo clínico? ¿Qué implica? Y el punto 4 es cómo navegamos en todo lo que implica la investigación, porque al final Huntington, a pesar de ser una enfermedad minoritaria, tiene muchos ensayos en curso, muchas iniciativas que están buscando un tratamiento, y el desafío para el paciente también es decir, bueno, pero ¿y en qué puedo participar? ¿Qué es lo que hay? ¿En qué hospital se está haciendo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Realmente yo puedo estar involucrado en esto? Entonces, tan importante es entender en qué consiste un ensayo clínico como tener acceso a de qué manera puedo yo saber qué se está haciendo y si puedo participar. Entonces, vamos a hacer esos panfletos también online para que sea de una manera muy sencilla y tener esa información clara.
Y otra manera en la que intentamos acercar la investigación a los pacientes, en el contexto de Huntington tenemos una plataforma y una página web que se llama ASP Trial Finder, y en esa página web están recogidos todos los ensayos clínicos de enfermedad de Huntington a nivel europeo. Y tenemos unas conversaciones regulares con la industria farmacéutica para que nos den información sobre, bueno, pues se están reclutando, si han cerrado, qué centros están, y esa información se puede acceder a ella fácilmente en esa página web, en distintos idiomas, para que el paciente vea qué está pasando en su país, pero bueno, también qué está pasando en otros países, porque al final en tu enfermedad todo lo que se puede ir avanzando es algo que te va a interesar, ¿no? Entonces, lo importante es que haya información, pero que esté accesible y actualizada. Cristina, volviendo a la parte profesional, desde vuestro punto de vista, ¿pensáis que falta apoyo informativo para los pacientes, que entiendan mejor qué es lo que están, ¿no?, aceptando de alguna manera, qué es lo que va a pasar, cómo funciona el ensayo clínico, qué pasa cuando se termina? O sea, yo creo que ha mejorado. O sea, yo creo que cada vez pues como decía, las hojas de información pues es verdad que son muy extensas, pero es verdad que tienen información muy importante. Entonces, yo creo que, aunque sé que es difícil y que mucha gente, o sea, que muchos profesionales sanitarios son los primeros que son conscientes de que el paciente muchas veces no la lee, ¿no? Y dice, yo lo que usted diga, tal. Yo creo que es muy importante leerla o la familia, porque ahí tienes muchísima información. Es toda la información que se le obliga al promotor tiene que dar al paciente, y es una información muy valiosa. Y sobre eso ya pues puedes preguntar hay una figura que es la del coordinador del ensayo. Yo trabajo en el servicio de farmacia y dispensamos medicación de ensayo clínico a los pacientes. Vemos solo la parte de los pacientes que llevan medicación pues, oral o subcutánea, que se la llevan a casa, ¿no? Y vemos, yo veo que ahí también hacemos una labor de información, pero muchos también tienen como un gran apoyo, además del médico, ¿no?, que tiene pues toda la presión asistencial que sabemos, el coordinador del ensayo. Yo veo que hacen como también una gran labor y que son una fuente importante de información, que yo creo que el paciente puede descansar en él, ¿no? Porque también tiene como un hilo muy directo, pues tanto con el promotor del ensayo como con el investigador, y puede servir un poco de mediador ¿no?, pues para resolver dudas, para dar el apoyo que pueda, ¿no? Independientemente de que en otros aspectos, ya no solo en el formativo que decías, sí que es muy importante pues la presencia, ¿no?, de todo ese apoyo psicológico, que yo creo que hay una falta en el ámbito del ensayo y también en el ámbito del asistencial, ¿no? O sea, en todos los ámbitos de la sanidad pública, el apoyo psicológico está muy demandado, hay muchas listas de espera, hay pocos profesionales. Yo creo que a eso pues le tienen que dar una vuelta. Yo creo que también es cuestión de tiempo, ¿no? La presencia de psicólogos en los hospitales, ¿no?, pues tendrá que aumentar. Decías antes una cosa muy importante, lo que usted diga, doctor. Yo creo que ese concepto lo tenemos que ir cambiando, porque desde las asociaciones de pacientes, de los pacientes que hemos pasado por estos procesos, pues nuestros amigos, nuestras familias, ojalá también por estas cosas, debemos fomentar la conciencia de que el paciente es la parte principal de todos estos procesos y que es quien tiene que tomar conciencia y parte activa en todos estos procesos. Evidentemente el paciente no va a decidir qué tratamiento pongo o qué hago porque no tiene esos conocimientos, digamos, médicos. Pero sí es necesario que se implique en el conocimiento, en preguntar, en formar parte activa y dar su opinión de lo que, digamos, siente, de lo que carece, de lo que le haría falta, porque si no, el médico muchas veces, una por falta de tiempo, porque está masificada la sanidad pública, y otras veces porque pues, si no lo pregunta, pues a veces no dan respuesta. Hay pacientes, como los pacientes somos muy diferentes, hay algunos que estamos ávidos de querer saber, otros no quiero saber nada y si me muero, pues ya cuando me toque, y otros pues que sean de otra forma. Yo creo que
tenemos que trabajar para que el paciente sea una parte activa en estos procesos. Yo creo que de esa forma va a haber una mejor comunicación, un mejor entendimiento y las cosas darían mejores resultados. Cuando el paciente se abstrae, respetable, y hay mucha gente que por sus características, como decían antes, pues, mira, a mí lo que diga el doctor, yo ya tengo bastante con sufrir. Bueno, creo que esa parte hay que trabajarlo un poco más. Y por las partes anímicas, yo le doy muchísima importancia. Yo creo que voy a decir algo que pienso, que por encima de la salud está el tener a quien querer y quien te quiere. Digo eso y es mucho decir, porque siempre decimos lo primero, la salud. Yo que he estado sin salud, lo que más valoraba es que me quisieran tener a quien querer. Entonces, después sí que viene la salud, entonces esa parte anímica, esa parte emocional, cuando está tan lesionada, cuando está tan tocada, necesita que las administraciones públicas, y aprovecho también para hacer un llamamiento, que no lo oirán porque están bastante sordos con las autoridades sanitarias, sean autonómicas o estatales, para que se implique más recursos y, por ejemplo, más recursos en la parte de la psicología, de la parte no solo de los ensayos clínicos, sino en todos los procesos terapéuticos, la presencia de más psicólogos clínicos que están, pues, con la corta de por ahí. Por tanto, otra reivindicación más, también las asociaciones de pacientes de orientación. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que de la sala. ¿Algún comentario? Bueno, yo quería decir que, relacionado con lo que ha dicho Antonio y Cristina, que la parte de la figura de coordinador de ensayos clínicos, al final, relacionado con lo de cuando perdemos la salud, que al final vamos a perder todos, tener una referencia. O sea, yo hoy vengo en condición de acompañamiento de un paciente participante en ensayos clínicos, pero es verdad que yo a él le he visto mucho mejor, no tanto por el tratamiento, que el tratamiento placebo no sabemos, pero le he visto mejorar mucho cuando empezó a participar en el ensayo clínico y se sentía cuidado. No solo por su entorno personal, sino que va al hospital, aunque estamos aquí, pero el equipo de enfermería le dice, desde por aquí que te van a hacer el electro, la coordinada le dice, en términos de resonancia, el médico le explica. Entonces, esa sensación de cuidado, que aunque la coordinadora es una psicóloga, pero tiene todo controlado, entonces eso aporta mucho, yo creo, al paciente. Es un paciente que, como decías, que no sabemos la esperanza de vida, no sabemos si va a mejorar su condición de realmente tratamiento o no, pero esa sensación de cuidado, al final es que puede aportar hasta más que un propio tratamiento de un ensayo, ¿sabes? A nivel personal psicológico, porque al final no es solo que se cure tu enfermedad, que puede no tener cura, pero al final, que el tiempo que estés bien, que anímicamente estés lo mejor posible. Entonces yo creo que eso hay que destacarlo muy importante, que un equipo de ensayos pues, esté muy coordinado y muy por el paciente, que yo creo que se sigue, ¿no? Sí. A mí me gustaría terminar agradeciéndote inmensamente la generosidad que has tenido por compartir tus emociones y tu experiencia vital, porque creo que, aparte de ser un superviviente de acceso a este ensayo, eres un valiente por estar aquí y compartir algo tan íntimo y tan personal. Y gracias a pacientes como tú, tienes sentido el trabajo que hacemos. Palabras sí, y te doy las gracias, pero estoy en deuda con quizá la mano muy caro por todo lo que sucederá, por lo tanto, todo lo que hago es insignificante, por tanto, pueden contar conmigo siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso ya a la última mesa. Vamos a hablar sobre el después del ensayo. Y damos la bienvenida a Begoña Barragán, presidenta de la Asociación CEPAC, a Alejandro Talavera, paciente, y María Casanova, sí, y Alfonso Cortés, que es compañero de tecnología médica. Muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí y vamos a iniciar la parte final, ¿no?, del ensayo. ¿Qué pasa cuando acaba el ensayo?
sé yo de esos resultados, ¿no? Si puedo participar en un ensayo, vamos a ver un poco las experiencias, ¿no? Desde nuestros puntos de vista de la asociación, pacientes y profesionales. Empiezo por Begoña. Desde vuestra experiencia, ¿cómo viven los pacientes la experiencia de la participación en el ensayo, ¿no? Y cuando van a terminar el ensayo, ¿qué os transmite? Buenos días a todos. Muchas gracias por contar con el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Es verdad que es una parte muy importante de nuestro trabajo diario, la información, la formación y el acompañamiento de los pacientes en los ensayos clínicos. Y yo me gustaría decir algo antes de entrar en esto que viene el hilo de lo que ha dicho Antonio, que ha hablado fenomenal y que me ha emocionado, porque es verdad que muchas personas estamos aquí. Yo soy paciente, entonces yo soy consciente que si estoy aquí es porque alguien ensayó unos fármacos de los que yo me he beneficiado, ¿no? Con lo cual no puedo estar más de acuerdo y no puedo hacer más que convencer a la gente con todo lo que hay que trabajar en todas las áreas, ¿no? Pero muchísimas gracias, Antonio, por tu testimonio, ha sido muy, muy valioso. Hay una cosa que se ha hablado aquí, ha sido el apoyo emocional, y yo quiero decir que desde las asociaciones lo estamos dando, pero creo que es muy injusto que solo podamos llegar a una parte de las personas. Por tanto, la labor fundamental nuestra no es tanto dar ese apoyo, sino reclamar a las administraciones que otorguen todas las necesidades que tenemos y las cubran, porque tenían que estar cubiertas en los centros sanitarios y nosotros seguir detectando otras necesidades para reclamarlas. Mientras tanto, ponemos parches, ayudamos a quien podemos, está muy bien. Pero que quede claro que el fin último, puesto que no lo vamos a poder cubrir en la totalidad nunca, porque no tenemos recursos, nuestro fin es reclamar que ese apoyo exista, igual que reclamamos otra serie de cosas que son necesarias, ¿no? ¿Cómo vive un paciente el final de un ensayo? Me preguntabas, ¿no? Bueno, pues depende cómo vaya. Si el final del ensayo es como nos ha contado Antonio, pues muy bien, ¿no? Pero vimos muchos casos en los que tenemos que acompañar a personas que el ensayo no va bien. Cuando hablamos de cáncer, además, muchas veces se entra en los ensayos en fases muy avanzadas de la enfermedad, cuando los pronósticos, no siempre, pero muchas veces cuando no hay muchas alternativas posibles de tratamiento, cuando ya se ha pasado por muchas líneas, cuando ya el paciente está muy deteriorado. Entonces, pues hay que acompañar mucho, 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 porque, bueno, hay veces que incluso si se enteran que les ha tocado el brazo control, pues a veces quieren abandonar. Tengo ahora un caso muy cercano, hace más de una íntima amiga, que quiere abandonar porque dice que se encuentra muy mal y que no quiere y que encima no le ha tocado el fármaco nuevo. Es muy difícil, ¿no? Pero bueno, siempre tratamos de convencer de esa segunda parte del altruismo que tiene la participación en un ensayo, precisamente en oncología. Los pacientes en España somos muy participativos en los ensayos clínicos. Somos el segundo país del mundo en participar en ensayos clínicos, que son, yo creo que dice mucho de los pacientes, lo dice mucho de los profesionales que nos acompañan para que lo hagamos y que tenemos muy buena investigación, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que tenemos ese doble, dependiendo de cómo vaya el ensayo, pues unas personas lo aceptan de una forma y otras no. Desde las asociaciones estáis elaborando materiales, documentación, para que cuando acaba un ensayo el paciente tenga un recurso, ¿no?, al que acudir, no ir a leer el ensayo clínico, ¿no?, que es lo que hacemos los profesionales, pero que el paciente no tiene por qué entenderlo, y lo habitual es que no lo entienda, ¿no? Entonces, ¿hay algún recurso, información divulgativa de qué resultados arrojados el ensayo? A ver, normalmente no siempre nos llega ni siquiera a las asociaciones los resultados de los ensayos, sobre todo cuando van mal. Cuando un ensayo se cae, muchas veces esa información se queda en el limbo y a lo mejor a los investigadores que han estado trabajando en ello les llega, pero no es una información que sea fácilmente accesible por el público, con lo cual no podemos darla y sería bueno que también la pudiéramos dar, tanto cuando las cosas van bien como cuando no van bien un ensayo, porque a lo mejor un ensayo no va bien, pero es la pauta para que pueda haber otro ensayo, ¿vale? O sea, ha ido mal por determinadas circunstancias, pero a lo mejor puede dar pie a que se investigue de otra forma.
Entonces, esa oscuridad que se nos queda muchas veces, pues no es fácilmente explicable. No es que no demos la información, es que no la tenemos y no la podemos dar, porque nosotros sí trabajamos mucho en la información al paciente, y lo digo para Antonio y para cualquier persona que nos pueda estar viendo. Los días 29 y 30 tenemos un congreso para pacientes con cáncer en las que tenemos, bueno, 130 profesionales sanitarios participando, algunos de aquí de Ramón y Cajal también, y del Bilbao. Y bueno, pues nosotros sí tratamos de llevar toda la información, siempre hablamos de los ensayos y tratamos de hablar desde esa perspectiva de todo lo bueno que tiene y también de las cosas que habría que mejorar, porque es bueno que las pongamos sobre la mesa. Yo creo que estos coloquios ayudan mucho, ¿no? Aunque compartamos toda esa información, y gracias a eso se avanza y los pacientes ya no se sienten o no nos sentimos esos conejillos de indias del pasado, y al revés, nos sentimos parte activa del proceso que estamos viviendo, por nuestros matices, por los que quieren saber, por los que no quieren saber, ¿de acuerdo? Pero cada vez somos más conscientes de lo que estamos, por lo que estamos, y ese ciudadano informado, que al final el paciente es un ciudadano, bueno, puede ser paciente solo por ser tiempo, ese ciudadano informado colabora mucho, participa y colabora incluso en su propia emergencia, ¿no? Entonces, yo creo que chapó los ensayos y chapó por la buena, por los buenos profesionales que tenemos, que muchas veces no nos damos cuenta con qué recursos y con qué tiempo hacen las cosas y de dónde sacan ese tiempo para hacer investigación. Alejandro, María, contadnos un poco vuestra experiencia en la participación del ensayo. Pues bueno, está participando en un ensayo de Corea de Huntington, entonces empezó a participar y el diseño era recibir un fármaco o placebo durante un año. Eso era digamos, lo establecido en el consentimiento y tal. Que luego se sospechaba que el promotor de la industria podía ampliar ese ensayo y que todos los pacientes que habían recibido placebo o medicación recibieran esa medicación. Pues han tomado decisiones internas, han decidido extender la parte del ciego un poco más, y ahora estamos, pues, que no sabemos qué va a pasar. Entonces, la parte que la parte final del ensayo, pues, ¿a qué te enfrentas? Pues esa incertidumbre. Porque, claro, por un lado llevas un año y pico recibiendo un tratamiento o no, que en su caso lo que hacían no era como dar una cura, era como frenar un poco el desarrollo de la enfermedad. Entonces, claro, no sabes si lo ha recibido o no, pero tú sigas adelante por lo que decía Ruth, de la parte altruista de la participación en el ensayo, de si no me sirve a mí, por lo menos en el futuro que les sirva a los que vengan. Entonces, claro, cuando acabe el ensayo, la duda es, ojalá reciba el tratamiento de verdad, esperemos que lo haga bien. Se sospecha que sí hace bien a todos los pacientes, pero ¿y si no le dan nada? ¿Y cómo nos quedamos? Es verdad que no, yo creo que no siente que vaya a hacer, como esa sensación de abandono, aunque no esté en un ensayo, porque tienes el cuidado habitual del médico, los que tiene equipo y tal. Pero bueno, es verdad que la incertidumbre, pues, a ver qué pasa, ¿sabes? Entonces, no sé, pero lo que pasa es que como no había otra alternativa, pues todo lo que venga es como por demás. Pues lo aceptas así bien y luego pues también confías en que como hay mucha investigación, pues a lo mejor para el ensayo pero en 6 meses hay otro que también de beneficio. Entonces yo creo que lo vivimos un poco, pues nada, sabiendo que lo que nos ha tocado es esta enfermedad, como podría ser otra, y aceptamos que la industria al final invierte donde cree que puede sacar un resultado favorable, se no va a hacer una inversión en un ensayo que no esté seguro de que puede beneficiar a largo plazo. Y esa es la confianza que depositamos simplemente. Desde las asociaciones, como hacéis, ¿no? Cuando llega un paciente con una circunstancia similar. Gestionar las incertidumbres es dificilísimo, ¿no? Porque cuando tú tienes la certeza de algo, aunque sea una mala noticia, por muy difícil que sea de asimilar, es mucho más fácil que gestionar la incertidumbre. Ese no saber qué va a pasar es un atentado vital cada día, cada momento, y tenemos que ayudar mucho desde el aspecto psicológico a cómo vives hoy, que hoy es hoy, esperar a lo que ocurra mañana, a que llegue mañana,
el vivir día a día, momento a momento, bueno, pues al final eso nos hace poder seguir día a día. A mí también me ha ocurrido, yo también pasé por unos, lo que pasa es que hace ya muchos años afortunadamente, pero también tuve un momento de que bueno, no se sabía si podía salir, si no podía salir, si me podía meter un trasplante que al final no tuvieron que hacer y bueno, vivir todo aquello, pues entiendo perfectamente lo que estáis viviendo, porque no sabes lo que va a pasar mañana, entonces la única expectativa es vivir hoy, el día a día, vivir cada día, ¿verdad? Alfonso, ¿qué opciones tienen los pacientes en reducción de prematuro? Primero, si me permites, os voy a dar la enhorabuena a todos los que habéis organizado esta jornada, sobre todo por el hecho de incluir a pacientes y asociaciones de pacientes, que es lo que hacen que esto sea diferente. Pues si no sería pues, otra reunión más, entre médicos, probablemente mucho más aburrida y el mismo de siempre. Así que enhorabuena. Cuando se espera el estudio, bueno, el estudio se puede cerrar por múltiples causas. Hay motivos clínicos. No sé si sabéis que hay una figura dentro del estudio que es el Steering Committee, que son bueno, pues un grupo de médicos que se van reuniendo a lo largo del estudio y van evaluando tanto la eficacia, hay unos puntos intermedios del estudio que se definen previamente, que nos vamos a reunir, vamos a ver cómo van las cosas, si está cumpliendo lo que esperamos o no, tanto en términos de eficacia como en términos de seguridad. Entonces puede darse el estudio que haya futilidad, es decir, que pensábamos que este fármaco prometía mucho y pensamos que iba a ser importante para esta enfermedad, pero resulta que no está mal. Entonces, el estudio se cierra. También puede ser lo contrario, es decir, que en las fases precoces no vimos este efecto secundario, pero ahora que es un estudio fase 3, estamos aplicando a más pacientes, estamos viendo que hay una toxicidad que es inaceptable, que no podemos consentirlo, ¿no? Entonces, ese estudio se cierra por seguridad. En esos casos, claro, no te interesa que tu paciente siga recibiendo ese fármaco. Entonces, esos pacientes, el estudio se cierra y pueden recibir tratamiento pues, de estándar habitual, ¿no? Como recibiría cualquier otro. Quizás la parte más controvertida es cuando el estudio se cierra por motivos logísticos, operacionales, presupuestarios, que también puede suceder. Entonces, en ese caso, un paciente que se está beneficiando del tratamiento, pues claro, puede ser una problemática porque debe recibir el mismo tratamiento. En estos casos, hay a través de la figura de uso compasivo, de uso especial, de acceso especial, a través de la Agencia Española del Medicamento, se puede conseguir el fármaco. Nos ha pasado varias veces, yo soy oncólogo médico y tenemos muchos estudios, y ha habido pacientes que, bueno, pues se ha cerrado el estudio por estos motivos operacionales más mundanos, ¿vale? Pero claro, el paciente estaba obteniendo beneficio, ¿no? Pues hemos conseguido a través de la Agencia Española de Medicamentos obtener ese fármaco que todavía no tenía precio de reembolso, ese fármaco específico para esa paciente que sí que mantenía efecto beneficio. Entonces, en esos casos sí que existe esta figura. Un paciente que ha participado en un ensayo puede participar en otro. Sí, pues un paciente, siempre y cuando haya salido del anterior, es verdad que no es algo automático. Es decir, sale de un estudio, bueno, pues por el motivo que sea, puede ser pues porque por la oncología, pues por progresión de la enfermedad, es decir, que no haya dejado de hacer efecto, o porque haya aparecido alguna toxicidad inaceptable, o porque por decisión del paciente, porque quiera finalizar el estudio o salirse del estudio. Y en ese caso, pues entra en una nueva situación en la que bueno, pues puede recibir tratamiento estándar, o si es elegible y cumple los criterios de inclusión y ninguno de exclusión para otro estudio, pues podría participar en otro estudio. Es verdad que algunos estudios piden un periodo de lavado, de washout, que llaman, de X tiempo desde el último tratamiento experimental, que suele ser aproximadamente pues, un mes más o menos. Pero cumpliendo estas dos premisas, o sea, el hecho de haber participado en un estudio previo no impide participar en el siguiente estudio. Y cuando termina el ensayo, ¿qué es lo más demandado por los pacientes? ¿Qué os piden los pacientes en la consulta? Bueno, los pacientes lo que piden es una hoja de ruta. O sea, ¿qué opciones tenemos ahora?
depende de la situación, pues otro ensayo clínico puede ser la mejor opción si no tenemos grandes tratamientos estándar que ofrecer, o la mejor opción pues, puede ser otro tratamiento estándar que no haya recibido el paciente. Dependerá mucho de la situación de enfermedad que tengamos en ese momento. Y María, Alejandro, vuelvo a vosotros. Todavía no ha terminado, ¿no?, el estudio, pero ¿qué os ha aportado, ¿no?, el participar? Bueno, lo que decía un poco antes, al final la sensación de cuidado no es exhaustivo porque cuando te diagnostica una enfermedad dura, pues claro, pasas por una fase de aceptación, pero luego una vez el sentir que no estás abandonado, pues te aporta mucho, porque al final lo que tienes que hacer es asimilar que vas a vivir con unas condiciones diferentes a las de salud plena que tenías siendo más joven, pero que sigues viviendo, ¿sabes? Que tienes tu día a día que cumplir, que tendrás ciertas limitaciones, pero que tienes tus cosas que hacer. Entonces, eso es lo que el ensayo, saber cada 3 meses o cada X tiempo tienes una visita que te van a revisar, pues te ayuda, porque dices, bueno, pues tengo que seguir el camino. Y ahora, al acabar, de que antes no lo he comentado, nosotros sabemos que, bueno, que el ensayo o sea, no ha dicho si es toma placebo o no, y que a lo mejor tarda un tiempo, pues porque tendrán que analizar los resultados, tendrán que decidir, bueno, tendrán que tomar decisiones a nivel de industria. Entonces, eso nos puede dar un poco de rabia en el sentido de, pues ahora voy a estar un poco 1 año y medio sin saber, pero como tienes que ocuparte de tu día a día, pues nosotros, a ver, yo creo que tendrán por lo que simplemente, que es muy fácil decirlo, pero sí, obviamente hemos pasado el proceso. O sea, que se pasa el proceso de ir con las personas limitaciones que tienen su enfermedad, de dificultades de hacer el puesto de trabajo, a hacer. Pero bueno, creo que sí que le ha aportado cosas positivas, o sea, de trato con los profesionales y saber que o sea, el tratamiento más innovador, si se descubre y se aprueba el ensayo, pues es candidato a hacerlo. Pues también es una esperanza, ¿sabes? De saber que hay un ensayo. Además de la incertidumbre, también hay la parte de esperanza. Yo voy a hacer 2 mini comentarios. Uno con respecto a lo de la gestión de la rama control. Hay estudios que permiten el sobrecruzamiento, es decir, tú tienes una rama y cuando progresa la enfermedad pasas a la otra. Es verdad que esto tiene, bueno, pues sus implicaciones a la hora del análisis de otros objetivos secundarios del estudio a nivel estadístico y tal, pero creo que es una manera de reducir esa incertidumbre, ¿no? Y saber ahí que estoy participando, inicialmente no lo voy a recibir, pero en algún momento voy a llegar a ese tratamiento que tengo más interés en recibir, ¿no? Entonces es un tipo de diseño que es muy atractivo para los pacientes y para los investigadores también. Y luego, otra cosa que quiero recalcar es que la investigación es reversible. Y es reversible en cualquiera de las situaciones. Es decir, si te toca el ramo experimental y por lo que sea, porque tienes muchas más analíticas que de costumbre, resulta que te has cambiado de domicilio y es una pesadez, o porque hay un efecto secundario que aunque no sea muy grave, pero para ti es muy molesto. Pero también si te toca la rama control y tú tenías la esperanza de que te tocara la rama experimental y te ha tocado la control, cualquiera de los motivos es válido para dejar el estudio. Es decir, yo creo que es verdad que, bueno, pues que se le pide a los pacientes, ¿no?, que tengan ese pensamiento de cara a los demás, pero si hay un paciente que no consigue, ¿no?, tener esa miras, es también súper válido y se puede ir del estudio cuando quiera y sin que además el equipo investigador le digamos absolutamente nada y eso repercuta en el tratamiento posterior que va a recibir. Yo creo que eso es algo, o sea, la libertad de participación y de toma de decisión en cualquier momento del estudio, yo creo que es algo que tiene que quedar claro y que debe ser así. Eso es. No sé si queréis comentario más de esta parte del ensayo, alguien de la sala. Sí, Antonio. Quería hacerte un comentario, mejor dicho, una reflexión, una pregunta, no sé cómo calificarlo. En esos casos que han dicho que en determinados estudios se cierran los estudios para detectar porque la eficacia no es la que se esperaba,
pero sin embargo hay pacientes que sí responden de forma importante a esos estudios, que no sé si se les llama buenos respondedores o algo así. Son buenos o largos, sí. Sí. Y entonces, aunque sea un porcentaje bajo de personas que responden a ese tipo de medicamento, o sea, en el ensayo que responden con la respuesta adecuada, ¿no sería útil estudiar las características de esas personas, bien sea de una afiliación genética o del tipo que sea, digamos, sacar el modelo de esas personas que han respondido para que eso pueda tener un beneficio a la hora de diseñar otro estudio con los criterios de inclusión adecuados a las características de ese paciente que ha respondido bien? Porque si no, se puede perder mucha información en esos tipos de estudios. Por lo tanto, yo esto lo hablaba con el doctor Gajate, Compañero, sí. porque es que yo estoy en ese caso. Yo soy de los que ha respondido bien a ese tratamiento, y ese tratamiento se cerró antes, perdón, ese ensayo clínico se cerró antes del tiempo. Era una comparativa de sunitinib con bezacizumab y atezolizumab. Y eso, en cáncer renal, pues llegó un momento en que el estudio creo que no llegó a la fase 4. No llegó a la fase 4. Entonces, lo comentaba un día, qué pena que a lo mejor a los que hemos tenido la suerte de responder bien, no se saca más información para que, digamos, esa misma combinación que no fue aprobada en ese estudio, sí con otro diseño se pueda aprobar para ese perfil de pacientes que responden. Sí. Muy interesante el comentario que haces y es un poco la base de la investigación. Hacerte preguntas de por qué sí, unos sí, otros no. Y es verdad que muchas veces el hecho de ver en algún subgrupo, no en la población general, pero en algún subgrupo de pacientes, una eficacia es lo que siembra o hace que hagamos el siguiente estudio, ya solo centrado en eso. O sea, eso que comentas es algo que puede suceder. Hay otras veces que no, porque, bueno, pues ahí ya entran criterios, ¿no? Claro, llevar a cabo un ensayo clínico pues es algo muy costoso. Entonces, y si la población es muy pequeña, pues desgraciadamente puede haber otros motivos, ¿no? que hagan que no haya interés en esa población específica, ¿no? Pero otras veces sí que sucede eso. Yo estoy ahora mismo pensando en un estudio de cáncer de endometrio, que es una de las patologías que yo llevo, que es un estudio negativo para la población total, pero se vio un porcentaje de pacientes que tenían una alteración genética específica, que es que era espectacular cómo funcionaba. Y ahora estamos con ese mismo estudio, pero ahora lleva un 2 detrás, X por 2, y estamos haciéndolo solo en pacientes sin mutación en P53, que se llama, ese subgrupo de pacientes. Entonces, a veces sí que es la puerta de entrada para tener la siguiente idea, ¿no? Y poder estudiar específicamente a ese subgrupo de largos respondedores o de pacientes que se han beneficiado. Sí, otras veces pues las cosas quedan ahí paradas. Un comentario de la audiencia. Sí. Tengo un comentario que es que parece como que hay mucha rigidez y todo está muy estructurado a la hora de empezar el ensayo, ¿no? Tienes el consentimiento, la firma, te lo auditan, hay unos tiempos muy cerrados y tal. Pero luego no sé si hay mucha laxitud a la hora de que cuando termina el ensayo, cómo se comunican los resultados, en tiempo, cuándo se comunican los resultados, en qué formato, sale una nota de prensa antes de avisar a los propios participantes del estudio, hay un email a los investigadores o se organiza un Zoom. No sé si tanto las asociaciones, los propios pacientes, otras asociaciones y los médicos, un poco a nivel institucional, deberíamos de intentar exigir que se formalice cuando comienza un estudio, qué condiciones se tienen que dar para que el estudio se cierre. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que un estudio se cierre porque el proyecto no tiene consistencia económica, ¿no? Que es un poco escandaloso, puesto que hay personas que son sujetos de experimentación en ese ensayo y eso pasa, y a veces las fundaciones tampoco responden mucho. Pero sobre todo la comunicación de los resultados, porque puede crear alarma social, los pacientes pueden estar años esperando a ver si están en grupo placebo, grupo control.
y creo que deberíamos de exigir, ¿no? O os pido vuestra opinión, vamos, sobre qué pasa con eso. Pues yo lo comentaba antes totalmente de acuerdo. O sea, no puede ser que participemos, que queramos, que no sé qué, y que al final, por determinadas circunstancias, todo quede en una penumbra y que no sepamos los resultados, ¿no? Tendrían que ser públicos, manifiestos, sea positivo o negativo el resultado, porque, te digo, también si las cosas van mal, tenemos que saberlo, muy especialmente las personas que han participado en ese ensayo. Me parece fundamental. Yo creo que nosotros como investigadores también tenemos ahí un deber, por nosotros si continuamos, mantenemos la relación con el paciente, la paciente te sigue viniendo a la consulta y bueno, cuando te llegan esas notas de prensa, sus emails y tal, yo creo que sí que hay que compartirlo lógicamente, o sea, que nosotros mismos, está muy bien que la propia, el promotor, de alguna manera, ver cómo pueden hacer llegar, yo creo que es un debate que tenemos que tener, pero también el investigador tiene el deber de decir, mira, se ha presentado esto en este congreso y pues mira, lo que pensábamos que iba a suceder, pues no ha sucedido, el estudio es negativo o al contrario. Se me estudió muy bien y tal, y además yo sí que intento, siempre, pero bueno, creo que es muy importante para los pacientes, intento comunicar y tal, y les encanta a los pacientes saberlo y tal, y es algo que creo que valoran mucho. La pena es que esto no ocurre siempre. No siempre que estás participando en un ensayo se dan las explicaciones que se tienen que dar, especialmente cuando termina el ensayo por distintas razones, ¿no? Y ahí sí que necesitamos. Yo creo que tenemos como pacientes, lo que pasa es que muchas veces nos cae tanta responsabilidad encima de los hombros de los pacientes. Es verdad, tenemos que ser los que demandemos, tenemos que ser los que seamos fuertes, los que participemos, y de alguna forma también se tiene que exigir a las otras partes que colaboren con los pacientes y nos den esa información, aunque no seamos capaces de pedirla, porque no todos los pacientes son capaces de asumir ese rol participativo, de preguntar. Que es deseable que cada vez haya más pacientes formados, informados y capaces, eso es lo deseable, pero tenemos una realidad que no todos los pacientes tienen ni la formación ni el conocimiento, ni pueden. Y se pondrá para el 100%. No sé, yo creo que hay que ser un poco más permisivo y menos exigente, que cada vez yo, desde que estoy en el mundo asociativo, que hacía muchísimos años, cada vez me doy cuenta como que damos una vuelta más a exigir al paciente. Somos los que tenemos que reclamar, somos los que tenemos que ir a las administraciones, es verdad, es nuestra vida, somos los más interesados, pero de alguna forma el resto del entorno sanitario también tiene su parte de responsabilidad y tenemos que ir, no tenemos que lanzar al paciente solo, sino que tenemos que ir, porque cuando hemos demostrado muchas veces que cuando nos unimos profesionales y investigadores vamos mucho más lejos. Entonces, eso es un mensaje que nos gusta compartir, que los pacientes tenemos que ir, sí, pero nosotros. Bien. No, solamente a lo que estáis diciendo, que no puedo estar más de acuerdo, porque es una asignatura pendiente en la que hay que trabajar y simplemente informar de que es obligatorio. Quiero decir, está establecido en la ley, que hay que comunicar y hay que informar una vez terminado el estudio de los motivos por los que ha terminado, o bien en un tiempo, o bien de manera anticipada, tanto positivos como negativos. Pero es cierto que es una asignatura pendiente. Aquí lo estamos evidenciando desde nuestros distintos perfiles y habrá que seguir insistiendo. Sí que se han puesto herramientas, bueno, pues desde la Agencia Española de Medicamentos se creó la plataforma REC, que entiendo que lo conocéis, igual que está la plataforma clinical.trials.gov, que son como plataformas para informar de los estudios que hay y la situación en la que están, pero no son suficientes ni llegan a todo el mundo. Pero sí que es verdad, saben, ni los familiares, totalmente. Entonces sí que es verdad que es una asignatura pendiente y yo creo que nos llevamos cada uno a nuestro terreno y bueno, pues ahí haremos difusión, ¿no? Y énfasis en que esto es necesario. Yo creo que también el motivo de hacer esta mesa redonda pues es un poco recoger todos estos puntos que nos habéis dado todas las mesas, que yo creo que ha sido, bueno, ahora lo dirá Carolina, pero muchísimos que nos llevamos para trabajar y para de alguna manera trasladar allí donde nosotros podamos.
Muchas gracias a todos los participantes de esta mesa y de todas las mesas. Agradeceros estar hoy. Y un poco cerrando con lo que comentaba Iciar, nos llevamos muchos deberes, nos llevamos mucha tarea, hay muchos participantes aquí del grupo de trabajo de ciudadanía y pacientes y hemos recogido toda la información que nos habéis transmitido. El objetivo de esta mesa redonda era justo esto, ¿no? Conocer vuestros puntos de vista y bueno, vamos a trabajar a cómo difundir esos resultados de investigación, a que los pacientes participéis y las asociaciones en el diseño de estudios clínicos, ¿no? Porque muchas veces el profesional piensa que el paciente necesita una cosa, pero es que igual luego viene el paciente y dice, no, no, yo no necesito eso, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de esta mesa, ponernos unos deberes y a ver si al año que viene os podemos contar que hemos hecho esos deberes, ¿no? Y que tenemos ya pues integrado en nuestro grupo de pacientes un paciente, que era una de las puntos pendientes que teníamos, un representante de una asociación y nos hemos puesto todos juntos a trabajar. Como bien decía Begoña, si nos juntamos y lo hacemos entre todos, llegaremos mucho más lejos. Así que agradeceros haber venido hoy aquí, trasladaros hasta este hospital, que a veces es difícil llegar, y nada, que seguimos trabajando y que